Buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games Chile y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de la Shakira de Sumeru. Konnichiwa, watashi wa Zubair Theater 所属のミーロ。 Hoy vamos a ver, ya que viene la skin, es su segundo rerun si no recuerdo mal, y muchísima gente tiene expectativas de tirar, aparte de que Emily, el nuevo personaje de la 4.8, va a encajar bien a su equipo. La build, bastante sencilla además, de Nilou, el funcionamiento real, la vida y el cap de vida, que mucha gente aún no lo conoce, su arma, sus otras armas, si alguien por suerte conoce este arma de aquí que se llama el sable de Dársena, que vino en el banner del arma de Neuvillette en la 4.1, la primera vez que vino, y sobre todo el truco, la ventaja, el life hack de los talentos, ya que no hace falta subirlos, es un personaje que se puede jugar 1-1-1, aunque yo lo tenga subidos por cariño, y todos los secretos de Nilou. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Además, Mordex asegura, si no dais like, Mordex va a vuestra casa y os pisa el cuello. Y vamos con la build legendaria de Nilou. Bien, Shakira es, vamos a decir, un soporte sub DPS y habilitadora. Ahora conocemos este concepto de habilitador, al igual que Chebrus, de equipos puros de Bloom. Se puede combinar con cualquier combinación de hidros y dendros, siempre y cuando no haya otro elemento, y como ella es de hidro, no puede ser un equipo por supuesto de 4 hidros porque no hay reacción dendro para activar el daño de Bloom. En resumen, ¿se puede jugar en equipos de vaporizados, nukeando la ulti y cosas que habéis visto en infinidad de sitios? Sí. ¿Está dentro de la jugabilidad real de Nilou? No. ¿Se puede hacer? Es un meme y es parte de los personajes de Genshin. Pueden salirse de la línea general y hacer otra clase de cosas totalmente distintas, pero no es su jugabilidad principal y es un poco usar demasiados recursos simplemente para grabar un vídeo divertido. Ahora, ¿cómo funciona Nilou? Bien, los talentos no se suben porque el daño de los equipos de Nilou está en el daño del Bloom, y el daño del Bloom se aumenta con este talento de aquí, que es mucho texto. En resumen, sus ataques normales, aunque con tu habilidad elemental tienes la posibilidad de hacerla de cierta manera para imbuir tus ataques normales, no se recomienda y no se usa porque tu habilidad elemental vas a utilizarla de manera que dejes el aro, el aqua a tu alrededor. La habilidad elemental tienes dos maneras de usarla, es mucho texto como veis, pero el resumen es que tiene 18 segundos de cooldown, que está bastante bien, y las dos maneras son las siguientes. Hay dos rotaciones. La normal que todos conocéis es hacer elemental, 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 muy bonito, y dejáis el aqua aro alrededor, y este aqua aro va a habilitar ya el talento para potenciar los blooms, y como veis, cuando queden poquitos segundos, creo que son a partir de los 6 o 5 o 4, ahí está 4, se deshabilita, es decir, hay 4 segundos donde no hay aro. Ahora, y lo adelanto, la manera de que el aro esté permanentemente es con la primera constelación. Como veis, aumenta en 6 segundos la duración del aura de quietud, es decir, te da 20 segundos de aqua aro, por así decir, que es un ataque Pokémon, para que tengáis hidro alrededor. Pero la manera correcta de activar tu habilidad elemental no es esa es para todo el mundo. La habilidad correcta y más rápida de activarla es hacer un elemental, dos normales elemental. Mirad, elemental, 1, 2, elemental. Y tenéis el aro mucho más rápido para optimizar la rotación de los equipos de Bloom. Esto es uno de los primeros secretos más potentes de Nilou. Es muy interesante, es más de un segundo el que te ahorras para maximizar el daño y rotar, yo que sé, a Najida y Ticlin, 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 y hacer daño de Bloom, y ya sabéis cómo va el resto de la rotación. Y Nilou no tiene más. Ahora, por último, la ulti, que tampoco se sube, como no haces críticos no te importa, tiene coste de 70, que no es bajo, tampoco es 80, con lo cual si requieres un mínimo de entre 150 a 160 de recarga, teniendo en cuenta que habrá otro hidro más con partículas hidro. Tiene cooldown de 18, al igual que la elemental, y el daño son un tick inicial cuando la tiras, y luego a los segundos hace otro tick adicional que va a reaplicar de manera fuerte hidro para generar más blooms. Lo normal sería, en la rotación de Nilou, primero hacer el combo de la elemental para dejar el aro y luego tirar la ulti y rotar con el resto del equipo. Ahora, talentos. El segundo talento es el poco texto y es el fácil. Dice, por cada 1000 puntos de vida máxima que Nilou tenga, una vez superado los 30.000, el daño de los núcleos dendro, todos los núcleos dendro generados dentro del estado cáliz de la abundancia, que es este otro de aquí, que es mucho texto y lo explico ahora que es facilito, aumenta un 9% hasta un 400% de esta manera. Resumen, que muchos diréis, vale, pues a más vida más daño de Bloom, ¿no? Sí.
El capeo, porque pones tú un 400%, el capeo máximo es que tengas 74.400 de vida. Para las personas que tengáis el arma de Nilou, es decir, la llave de la coronación, tengáis una vida que no tiene sentido, pero lleguéis a 80.000 de vida y cosas así, realmente no tiene apenas sentido, porque más de 74.000 no estáis sumando más daño de Bloom, ni más daño que merezca la pena en general, con lo cual si lleváis su arma y en campo con consonancia hidro os pasáis de 74.000, lo que tenéis que hacer es invertir más en la recarga de energía para tirar la ulti y en la maestría en esa misma prioridad, porque a más maestría los blooms que genere ella misma tendrán también más daño. Así que no os paséis 74.000 y como veis yo tengo casi 70.000 con un arma de 4 estrellas. Ahora hablamos de las armas, que es también muy entretenido. Y el talento del mucho texto es esta pasiva del Cáliz de la Abundancia, que dice básicamente: si en el equipo hay dendros y hidros, y al menos un dendro y un hidro, es decir, 3 hidros, un dendro, 3 dendros, un hidro, que puede ser Nilou, y ningún otro elemento en el equipo, activas cada vez que tu habilidad elemental llegue al punto final. El punto final es o poner el aura alrededor o imbuirte de hidro los ataques normales. Activarás la pasiva del Cáliz de la Abundancia durante 30 segundos. Esta pasiva hace dos cosas. Uno, que ganas 100 de maestría con todo el equipo, pues para los blooms, que se active este talento para que los blooms tengan más daño, y luego al final dice: los núcleos dendro no pueden activar reacciones de Hyperbloom o Crepitar. Estos son de núcleos dendro, pues solo pueden activar el ataque de Bloom. Poco más, es simplemente que si se cumplen las condiciones jugamos equipos puros de Bloom de Nilou. Fácil. Ahora, constelaciones, no las recomiendo, no merecen la pena. A quien le guste mucho Nilou, la C1 aumenta 6 segundos su aura, el acuaro que os he enseñado, y es lo único importante, pero el resto da exactamente igual. Pero lo explicamos. Primero dice: aumenta 65% de daño infligido con la luna de agua, es decir, esto es cuando tu habilidad elemental la tiras haciendo normales para imbuirte de hidro. Spoiler, no sirve para nada, sinceramente. Y el otro talento, o sea, la otra parte de la C1 dice: aumentas en 6 segundos la duración del aura de quietud. Esto sí hace que tengas 20 segundos de aro de agua. Son 4 realmente de los 18, no es tan importante y no cambia tanto, no es obligatorio. Luego, la C2. La C2 básicamente lo que hace es reducir la resistencia a hidro de los enemigos 35% y la de 35%. ¿Es daño? Es bastante daño. ¿Es importante? Es bastante importante, pero para ser una C2 no es tan poderosa. Si fuera una C1 os diría que sí merece la pena. Los equipos de Nilou de Bloom con Nilou a C0 ya se revientan las alas, ya son muy poderosos y ya no tienen ningún tipo de problema para hacer todo el contenido del juego, con lo cual, a diferencia de otras C2 tan poderosas que hay en todo Genshin, esto no es tan importante. Esto de aquí es, creo que es la ulti, ¿no? Sí, esto es la última 3, esto de aquí de la C4 lo pone enemigo con el tercer paso, es decir, al activar el Cáliz de la Abundancia con la elemental, Nilou recupera 15 puntos de energía, de coste 70 pasa a coste de 55. Y como veis, el daño de la ulti aumenta 50%, tampoco merece la pena, la elemental más 3, y esto es cuando Nilou se puede volver carry entre comillas, y aquí pues como veis gana probabilidad crítica y daño crítico para que cuando golpees con tu habilidad elemental imbuida de hidro, que para quien no lo sepa, aparte de lo que he explicado, si tú haces elemental y solo haces básico, aquí te quedas imbuido de hidro, y veis que vas pagando hidro. Pues con la C6 por fin esto empieza a merecer la pena, pero sin C6 no de ninguna manera. Así que las constelaciones yo no las recomiendo. Talentos, que no he dicho nada, lo he dicho al principio antes de ir con lo siguiente. Aquí los daños de aquí no hacen crítico, así que básicamente lo que ocurre es que se puede jugar 1-1-1, ahorrarte recursos, ahorrarte libros, ahorrarte mora, y no hace falta más para maximizar tu daño, porque tu daño está aquí. Así que ahorrar recursos. Armas, gallo para el algoritmo, armas por encima de artefactos por una cosa muy importante. Armas Nilou, solo hay que destacar 3 armas principalmente, que son su arma, porque es su mejor arma, llave de la coronación, la veréis en pantalla. Después de su arma, el mejor arma para Nilou es el sable de la Dársena, que lo estáis viendo en pantalla, que es el único espada a una mano, 4 estrellas del juego, que nos da vida por ciento y es el mejor arma para Nilou, quien lo tenga. Vino simplemente una vez en el banner del arma de New Billet junto al Homa de Jutao en la 4.1. Y la tercera categoría de las armas que puede tener Nilou son armas de maestría en general, que son básicamente el
la espina de hierro, el chifos, el diluvio florífero, que de hecho son las 3 armas que suele llevar Kazuha además. Así que si no tenéis las armas que os he comentado de vida, le ponéis la espina de hierro, que todo el mundo es la que usa en Nilou, y listo, para más maestría, para más daño de blooms. Y ahora sí, artefactos. Nilou no tiene un full set y mucha gente ha confundido al no ver guías o no leer correctamente los ítems que quizá el full set Flor Vía del Paraíso, que lo veréis en pantalla, es el full set de Nilou, pero no es así, porque ese set solo se activa el daño con los blooms que se activen. Callen un rato, con los blooms que se activen. Saluda por aquí. Mira, easter egg en el vídeo. No sabéis la que tiene Phil. No, en YouTube eso no vale. La que tiene Phil. Volvemos con la Will. El set de Flor Vía del Paraíso solo se activa con el personaje que ejecuta la reacción, es decir, el full set de Flor solo afectaría a los blooms que ha hecho Nilou, pero en los equipos de Nilou los blooms se dividen entre los 4 personajes de todo el equipo, con lo cual no se usa Flor Vía del Paraíso. Nilou, ¿qué tiene que llevar? Como veis en pantalla, 2 piezas de vida y 2 piezas de vida, 2 de Geoarmada sale en relicario y 2 de Fulgor lo podéis farmear en el set de Degia, que es el último set que llegó en Sumeru y que en Natlan también llegará en relicario un mes después de estar viendo este vídeo. Nilou en todos los casos siempre va con 2 de vida y 2 de vida. Y ahora, ¿qué tiene que llevar en los substat? Triple vida. Vida, vida, vida. Y debajo de la vida, ¿qué tiene que llevar? Vida por ciento, recarga de energía, maestría elemental en esa prioridad. Y en los ítems que tengas vida por ciento en el main, tienes que buscar vida plana en los substat para maximizar la vida. ¿Cómo debe quedar Nilou? Pues toda la vida que puedas, intentar alcanzar 150, incluso 55, a mí me falta un poquito, para tener perma ulti en todos los equipos, y una vez tengas toda la vida que puedas y unos 55 de recarga, recordando que el cap de vida es 74.400 con su arma, a partir de ahí ya maestría, es decir, la Nilou perfecta con su arma sería 74.400 de vida con consonancia hidro incluida, 155 de recarga y todo lo que puedas de maestría, 300, 400, tu arma, la llave de la coronación le da como 200 y pico de maestría, así que ese es el plan de la Nilou perfecta. Esta es mi Nilou, que no lleva su arma y como veis pues intento llegar a lo que se puede y poco más. Los equipos, creo que esta es la build más corta que he hecho en mi vida, porque estamos desesperando a grabar, así que he sintetizado muchísimo. Los equipos básicamente es 2 dendros, 2 hidros, o 3 hidros, 1 dendro, y si son 3 hidros, 1 dendro, el dendro puede ser Nahida perfectamente, de hecho es la que más recomiendo por la aplicación de dendro. Nahida se aprovechará al máximo su maestría, porque todos los hidros estarán aplicando hidro para que todos los blooms los hagan Nahida con el dendro. Así que básicamente los equipos no tienen mucho misterio, son equipos de dendros e hidros, y luego los equipos meme de nukear con Nilou, de vaporizar y cosas raras que obviamente en la build de Nilou no entrarían. Así que build corta para el algoritmo, dejar en los comentarios que es la build más corta del canal, yo creo que es toda la información de Nilou. Nilou es muy fácil llevarla al cielo. Yo no solo voy a estar con la skin de Nilou, sino voy a estar sorteando skins de Nilou en directo en el link aquí abajo en la descripción, cuando se pueda ya regalar la skin. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, dejadme en los comentarios cuánta vida tenéis en Nilou. Cuidaos mucho. Eso, cuidaos mucho. No seáis meñemeñes. Tener muy buen día y chaito. Que estéis muy bien. Chao, 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 gente. Dios, cinematográfica. Cine la despedida.